Instituto de Estudios Superiores Emprendedores Alfredo Nobel. Esta actividad constituye de una presentación de diapositivas por la asignatura Antropología Social impartida por la licenciada Ruth Fuentes Fuentes. Los nombres de los integrantes están conformados por Erika Janet Juan Vázquez, Salvador Bernal Vaquero, Isla Patricia Jomovo Antonio, su servidora Daniela Calzada Velázquez, los cuales cursan la licenciatura en Psicopedagogía el primer cuatrimestre Grupo 1B. Como tema principal lleva México pluricultural y multitécnico. Como subtema lleva grupos étnicos en México y sus lenguas. Primero, ¿qué es un grupo étnico? Se usa el término etnia o etnios para referirse tanto a reducidos grupos sociales, a grandes conglomerados humanos como grupos adscritos a una diversidad enorme de entidades constituidas en el marco de múltiples relaciones sociales y procesos históricos. Grupo étnico es un grupo de personas que comparten una cultura similar, es decir, es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional o homogénica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ver visibles a través de sus costumbres y tradiciones. Las características de un grupo étnico. Las características que diferencian o que hacen a un grupo es las costumbres propias, las maneras específicas de comprender el mundo y interactuar con él, su alimento, las festividades, la danza, la música, y algunas formas de nombrar a sus autoridades, la espiritualidad y sus creencias, y sobre todo lo que los distingue es la lengua con el establecimiento de comunicación entre sí. Las aportaciones. Bueno, Mires definió el término etnia como no solo que nos permite diferenciar un grupo de otro, sino que también posee otro atributo de clasificador, razón por la cual permite establecer y entender características culturales de sus miembros. El personaje Gilberto Jiménez lo definía o hacía referencia a comunidades culturales, generalmente minoritarias, fundadas en las creencias en una consanguinidad imaginaria y que por eso mismo se atribuyen avances comunes y utilizan la gramática de la familia. El destacado etnólogo y antropólogo mexicano Guillermo Bonfilla establece algunas de sus principales características para tener un concepto más claro de lo que permite o que implica ser un grupo étnico. Primero, son un conglomerado social capaz de reproducirse biológicamente. 2. Reconocen un origen común. 3. Sus miembros se identifican entre sí como parte de un nosotros distinto de los otros, que son miembros diferentes de la misma. Y por último, comparten ciertos elementos y rasgos culturales entre los que tienen especial relevancia, por ejemplo, la lengua. Grupos étnicos de México. Los grupos étnicos que actualmente existen en México son un reflejo de la naturalidad de su resistencia al fenómeno del mestizaje biocultural descrito en el tema anterior. Firmeza a veces consciente o involuntaria. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 62 grupos étnicos en México y estos se pueden diferenciar a través del lenguaje que hablan, por lo que también se conoce como grupos etnolingüísticos. Aunque no es el único elemento, pues también se pueden diferenciar por su vestimenta o tradiciones, pero estos pueden ya no existir o tener similitudes con otros grupos. De acuerdo a la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 2015, en la República Mexicana existen 72 lenguas indígenas, las cuales veremos a continuación en la siguiente lámina. Podemos ver la tabla de las lenguas indígenas que hay en total en México. Esta es una encuesta que se realizó por parte de la INEGI en el año 2015. Podemos ver el total de hablantes entre hombres y mujeres. Resistencia cultural.
Desde sus orígenes, México siempre ha sido un espacio etnocultural plural, desde la época prehispánica, en el que convivieron numerosos grupos etnolingüísticos diferenciados. Posterior a esto, con la conquista y la época colonial, donde se llevó a cabo un profundo mestizaje biocultural, pero sobre todo en la actualidad, cuando otros fenómenos de interacción social, como lo presenta la globalización y el neoliberalismo, existe evidencia en las que ciertas pautas culturales, pero sobre todo de grupos sociales como los indígenas y otras tribus más contemporáneas, han resistido a la influencia sociocultural de otros. Por esto, por resistencia cultural, se entiende la persistencia de la propia forma de vida, lenguaje, costumbres, creencias, modales, organización social y maneras de hacer las cosas a pesar de las presiones de otra cultura. Por resistencia cultural entendemos que es más que nada el orden o la vida que llevan las personas de ciertos grupos o en una comunidad. Puede ser, por ejemplo, nosotros, cómo vivimos, tenemos nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras formas de ser, nuestra forma de vivir. Entonces eso es lo que nos diferencia, eso es lo que entendemos por resistencia cultural. Y a pesar de que muchos de los rasgos que nos identifican hoy como mexicanos fueron impuestos a la fuerza, es decir, militarmente durante la época colonial, a los grupos indígenas que habitaban Mesoamérica, elementos socioculturales característicos como el idioma castellano, la fe en la religión católica, una gran parte de la actual estructura de organización política y económica, como el ayuntamiento de los alcaldes, regidores, gobernadores, entre otros. Existen también ejemplos de lucha y resistencia cultural a lo largo de la historia de México. Esto quiere decir que a pesar de la presión de otras culturas, como los militares anteriormente pues impusieron el idioma en castellano, por eso es que actualmente hablamos el español, y la política o la forma de gobernar que ahora tenemos en nuestro país es porque nos lo impusieron. Debido a esta conquista que fue efectuada por los españoles y la conquista espiritual que diferentes grupos de misioneros religiosos distribuyeron por muchas partes de nuestro país durante la época colonial, las cuales pues sí llegaron a lograr, se destacan algunos como son los jesuitas, franciscanos, agustinos y dominicos, con el propósito de llevar a los indígenas a la luz evangélica, da como resultado parte de nuestra identidad actual. Dieron pauta a muchos de los rasgos culturales que hoy tenemos como mexicanos. O sea, muchas de las religiones que ellos inculcaron en aquel entonces, pues es lo que se ve actualmente ahorita que tenemos como cultura nosotros. Pero este proceso histórico no fue nada fácil ni asimilable por parte de los habitantes, ya que fue mediante el uso de la violencia y debido a la satanización de dioses, mitos y ritos originó que se destruyeran o sepultaran templos, se arruinaran imágenes antiguas y se encendieran códices a sí mismo, ya que pues ellos no querían dejar lo que ellos en aquel entonces creían, las prácticas que hacían, eran cristianos. Pese a lo que pasó, muchos de ellos mostraron una férrea resistencia. Se dieron diversas rebeliones y sublevaciones indígenas, como las acontecidas en Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Sonora y Sinaloa. Otros a tal grado de perder hasta la vida por sus creencias, o sea, fueron hasta capaces de perder su vida con tal de que no aceptar otras creencias o otras religiones que los españoles venían a inculcarles.
el suicidio era un acto desconocido para ellos, pero entendieron que era una forma de liberarse de tan cruel trato por parte de algunos españoles. Una muestra de este tipo de defectos de la conquista sobre la población lo representa el indígena Necabeba. Pues aquí, como vemos, pues este es un texto que podemos ver sobre la conquista. Pero los cambios culturales no siempre fueron violentos, sino que serían los indígenas de las nuevas generaciones siguientes los que mejor asimilaran la realidad colonial. En cambio, los adultos de la primera generación novohispana fueron muy difíciles de adaptarse a la nueva forma de vida que les imponía el virreinato. Entonces, una resistencia cultural puede manifestarse con el fin de proteger una cultura de origen indígena o dirigirse específicamente contra una cultura impuesta por una ocupación militar o colonialismo. Un ejemplo de esto es en Cuba se independizó en 1898, pero aún así los norteamericanos siguieron incendiando este país a través de una serie de presidentes y dictadores por varias décadas. Ante este escenario surgió en 1958 la Revolución Cubana, que llevó al poder a un grupo de revolucionarios encabezados por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Hugo Matos y Ernesto de Che Guevara. De esta forma, la resistencia cultural se ha manifestado en el pasado y puede tomar múltiples formas en la actualidad, incluso hasta menos dramáticos como la enseñanza de la lengua materna a los hijos. Tal como lo vimos en el tema anterior, a pesar de que existen aún más de 70 lenguas, en México una parte de ellas están en peligro de extinción. Actualmente podemos ver lo mismo, la resistencia cultural, pero ya de una manera diferente, como nos están diciendo acá, que enseñándole a los hijos las lenguas maternas, como las lenguas que nosotros conocemos, como pueden ser el mije, el zapoteco, el mixteco y otras más. O sea, nosotros ahora inculcarle eso a los hijos. El hecho de seguir enseñando la lengua materna indígena a sus hijos puede verse con un ejemplo claro de microresistencia cultural o lucha abierta ante un proceso de colonialismo, acciones cuya persistencia a la propia cultura puede llevar a la supervivencia cultural incluso en circunstancias muy desfavorables. Por una parte, pues, inculcarle la lengua materna a los hijos, pues sí es algo bueno, ya que no se pierden las lenguas, o llevar siempre las culturas como nuestras creencias, nuestras tradiciones, o sea, que se sigan efectuando. Puede ser esto un ejemplo de microresistencia cultural. Dominación cultural. A la dominación cultural se le permite o hace referencia al control sobre un individuo, sobre otro grupo, una cosa, tal como sea un territorio. El término dominio cultural hace referencia a la entrada de las creencias, así como de establecimientos que no permanecen en ese país. El dominio no es algo materializado, no se posee, sino que se ejecuta a través de las relaciones de sujetos que impidan a otros tomar las decisiones que determinan sus acciones. Es decir, existen sociedades que ejercen control sobre otros y este proceso sucede tanto en los grupos étnicos o pequeños como en grupos sociales más complejos de mayor tamaño. Aportaciones. Bueno, el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla establece los mecanismos de niveles instantáneos de decisiones que se desarrollan sobre los elementos culturales de una determinada sociedad, es decir, del sistema global de relaciones al que define como control cultural. Él lo clasificó en dos formas, propias y ajenas, dando 4 conceptos que sería cultura autónoma, cultura enajenada, cultura apropiada y cultura impuesta. Como se observa en la siguiente tabla comparativa, el primero
es cultura autónoma. Aquí la unidad social o el grupo toma las decisiones sobre elementos culturales que son propios porque los produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. Un ejemplo serían las prácticas curativas tradicionales, pues ellos mismos preparan los remedios con elementos materiales propios. En cambio, en la cultura impuesta, ni los elementos ni las decisiones son propias del grupo. En este sería la enseñanza escolar, ya que todas las decisiones se regulan el sistema escolar, se toman instantáneas, ajenas a la comunidad. Siguiente sería la cultura apropiada. Se da cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre elementos culturales ajenos y los usa en acciones que respondan a decisiones propias. En este caso serían los aparatos de producción externa que se ponen al servicio de las acciones propias, como reproductores de música, armas de fuego, empleadas de la cacería y los diversos motores. En cambio, en la cultura enajenada se forman los elementos culturales que son propias del grupo, pero sobre las cuales ha perdido la capacidad de decidir. Es decir, son elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo, pero que se ponen en juego a partir de las decisiones ajenas. Un ejemplo sería un bosque comunal y que es explotado por una compañía maderera externa al grupo. A mí me tocó exponer el tema de la migración. La migración se designa como el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos, animales, de un lugar a otro. La migración se da mucho más por causas de que no tienen, en el lugar que están, pues no hay tanta buena estabilidad económica o problemas o algo así. La migración es un complemento muy importante del cambio, la estructura, el crecimiento poblacional, así como lo son la natalidad y la mortalidad. Hay dos términos esenciales para comprender este fenómeno. Uno es la inmigración, que ocurre cuando personas entran en un país o asentamiento. Y otro es la emigración producido si las personas salen del lugar. Quienes emigran son inmigrantes y los que emigran, claro, la migración puede ser por carácter permanente o considerarse como forzada. Cuando hablamos de permanente, es cuando el individuo fija definitivamente su residencia en el nuevo lugar donde se ha radicado, o temporal, cuando obedece a una estadística más breve. Y cuando hablamos de considerarse forzada, es si los factores que la determinan no dependen del sujeto o voluntaria, cuando quien toma libremente la determinación es el propio individuo. Las causas que determinan las migraciones se puede hacer por crisis política, factores culturales, crisis económica. La crisis política se puede basar que ha desatado una situación de inestabilidad institucional que afecta de manera pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos, así como también puede motivarse a dicho país. Se encuentra atravesando un régimen totalitario sin libertad de expresión que persigue a la disidencia, lo cual proporciona de mucho cuidado. Cuando hablamos de los factores culturales, pues también juega un papel muy importante en la elección del destino de migración, pues generalmente las culturas con características afines y lazos históricos
considerables suelen ofrecer mejores posibilidades al individuo para desarrollar plenamente su potencial productivo en el seno de una sociedad. La crisis económica es cuando una parte importante de la población se ve afectada por una crisis económica, la cual proporciona que muchas personas prefieran migrar hacia otros países que les ofrecen mejores oportunidades. En este caso, hay muchos tipos de migración. Por ejemplo, la migración que es la emigración, la migración interna, la migración externa y la migración internacional. Cuando se habla de migración, se conoce el fenómeno social que constituye la salida de personas de su país, región o localidad de origen para establecerse en otro país, región o localidad que les parezca mayores perspectivas en cuanto a ingresos económicos, calidad de vida y posibilidades de un desarrollo a nivel personal. La inmigración supone la llegada de un país o región o localidad por parte de un individuo o un grupo de personas procedentes de otros países, región o localidad con perspectivas de optar por una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, mayores egresos económicos y posibilidades de desarrollo tanto a nivel personal como familiar. La migración interna se podría decir que es aquella que tiene lugar dentro de las fronteras de un país, es decir, las personas se trasladan de una región o localidad a otro dentro de la nación. La inmigración interna es más común, es la migración del campo a la ciudad, que ocurre cuando personas que habitan en las zonas rurales, aisladas o muy pobres deciden movilizarse hacia los centros urbanos en busca de una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de empleo. La migración externa es aquella que implica el desplazamiento de individuos o grupos de individuos fuera de las fronteras de su país de origen hacia otros. Las consecuencias de la migración pues serían cambios de la dinámica económica, intercambios culturales y étnicos, cambios demográficos y xenofóbicos. En cambios de la dinámica económica, pues es cuando los emigrantes a menudo envían dinero a sus familiares dejados atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo brinda fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas que lleven consigo. Intercambios culturales y étnicos, la mezcla del mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas, aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como el pozo genético de su población, potenciando la diferencia variable y riqueza cultural.
En cambios demográficos, esto incluye la vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando una vacía cultura y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan, y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino y generando una mayor demanda de recursos locales. En la migración, xenofobia, la resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo u otras manifestaciones extremas. ¿Cómo poder solucionar un poco el problema de la migración? Pues sería basándose en la educación, en las tecnologías, en las cuestiones culturales y administración. En la educación pues sería formar educandos íntegros y competitivos para un desarrollo sustentable de su región, libre acceso a la educación, para formar alumnos analíticos, reflexivos, proveerlos de herramientas para la vida. En las tecnologías, pues obtener e investigar los recursos políticos, económicos y sociales que fomenten el desarrollo. Incidir en la creación de empleos, trabajos, en el desarrollo de empresas existentes, así como la creación de nuevas o fuentes de trabajo. En la gestión cultural, pues sería la cultura como medio de subsistencia, destinar recursos para desarrollar proyectos que enseñen a sus ciudadanos a sacar provecho económico de su cultura y tradiciones. En la administración, pues sería realizar una investigación utilizando la metodología adecuada para la solución al proceso migratorio, aplicar los conocimientos en proyectos que generen economía, y pues ese sería lo que se podría hacer para cambiar un poco la migración de las personas, para que pues no lleguen al grado de estar migrando y que pues que tengan una buena economía en el lugar donde radican. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Salvador Bernal Vaquero y a mí me tocó hablar sobre el subtema 2.4, titulado Colonización. Bien, pues México es un país plural y multiétnico por diversas razones. Durante la época prehispánica existía una multiplicidad de grupos indígenas que, al entrar en contacto con los españoles, no solo se produjo un mestizaje, sino que inició un periodo colonizador. Para algunos un choque cultural, para otros el nacimiento de una nueva cultura. Nuestra es un continente que fue colonizado en la época del desarrollo del capitalismo en Europa, condición que explica en gran parte el fenómeno indígena y sus características actuales. El resultado social no fue la polarización entre indios y españoles, sino más bien la construcción de sociedades tipo piramidal, en cuya base se encontraban los indígenas, en condición de explotación, discriminación y represión despiadada e inmisericordia.
Imperio Español modificó la situación de los pueblos indios, adecuándola a sus intereses coloniales. La explotación de las sociedades indias se centró en la explotación de los recursos minerales y en el trabajo extenso de la agricultura, propio del modelo feudal de la corona española. En la configuración de las nuevas sociedades fueron diversos los factores que se presentaron: política de saqueo y explotación, represión colonial, aparato burocrático administrativo de la corona, poder económico e ideológico de las órdenes religiosas e imposición, no completamente, de la otra cultura. Sociológicamente se presentó el mestizaje, que junto con los otros factores anotados alteró significativamente el total de la población indígena. Desde entonces, los idiomas, las costumbres, las formas de organización social, familiar, la medicina, las manifestaciones artísticas de la cultura, los sistemas jurídicos, las tradiciones, los sistemas de producción agrícola y toda la cosmovisión de los indígenas en América Latina han estado padeciendo permanentemente alteraciones y modificaciones durante más de 5 siglos de dominación. Durante el periodo colonial se presentó una grave reducción de la población indígena, de 9 millones que se estimaba a la llegada de los españoles, se redujo a 6.5 millones. La explicación histórica hace referencia a las condiciones de explotación en que vivían los indígenas, además de las nuevas enfermedades traídas por los españoles, así como también por las hambrunas propias de esas condiciones. México, el 11º país más poblado del mundo. En el censo de 2000 registró una población de 97.483.412 habitantes, de los cuales 49.9 millones eran mujeres y 47.5 eran hombres. Se caracteriza por su diversidad social y cultural en todo el territorio y particularmente por la variedad de lenguas que se han hablado y que aún se practican en la actualidad. Hoy en día, el Estado reconoce 61 lenguas indígenas, lo que nos induce a aceptar que existe por lo menos esa misma cantidad de grupos lingüísticos en el país y afirmar que México presenta una composición pluriétnica y multicultural fundamentada en sus pueblos indígenas originarios y en sus poblaciones migrantes. Los grupos indígenas de México, al igual que muchos de Indoamérica, son descendientes de las extraordinarias civilizaciones prehispánicas, herederos de una vasta cultura ancestral que se truncó con el desembarco de los europeos en este continente. En el censo de población y vivienda de 2000 se incorporó el criterio de autoadscripción étnica mediante las preguntas dirigidas a la población de 5 años y más. 1. Zapoteco, de Caixtla, Ixtlán, del Istmo, del Rincón, Sureño, Ballista y Vijano. 2. Mixteco, de la costa, Mixteca Alta, Mixteca Baja, de la zona Mazateca y Mixteco de Puebla. 3. Chontal, de Oaxaca y Chontal de Tabasco. 4. Chinanteco, de La Lana, Ojitlán, Usila, Tlapa y de Valle Nacional. 5. Popoluca, de Sierra y Oluta. En el transcurrir de la historia de México,
La población indígena ha presentado altibajos en sus componentes sociodemográficos, arribando en los tiempos de la globalización con una población significativa en el territorio nacional y en el contexto latinoamericano. Bien, pues esto ha sido mi pequeña explicación acerca de la colonización. Gracias.